Bueno, aquí estamos de nuevo y con este tema que es apasionante. Quisiera de alguna manera que observáramos que es más fácil triunfar que fracasar en la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra innovación y no nos hemos puesto a investigar qué es? Creemos que ya conocemos todo lo que es innovación y tiene mucho que ver con este momento que está viviendo la humanidad. Porque innovación quiere decir precisamente eh, mm, tener una respuesta a un mundo que se ha vuelto cambiante, inestable, volátil y sobre todo muy complejo. Entonces, ¿cómo no tratar este tema? ¿Cómo no hacerle toda una revisión y un panorama en esta noche a lo que es la innovación y lo que tiene que ver con nuestra vida? A veces creemos que la innovación tiene que ver con diseño, con arquitectura o con administración o con programas de empresa y resulta que no es así. Y lo interesante de comprender la palabra innovación es que viene del latín innovativo, que quiere decir crear de nuevo. Y con esta introducción, yo te invito a que te preguntes, ¿qué estás creando de nuevo? ¿Has descubierto tus potenciales para la innovación? ¿Tu creatividad la has evaluado? ¿Cómo estaría la balanza entre la creatividad y la rutina? La creatividad y la pasividad. Por eso, lo primero es, ¿estamos preparados para la creatividad y la innovación? ¿Estamos motivados a decir, voy a entrenarme en innovación y creatividad? ¿O tengo resistencias? Eso no es para mí, eso de capacitarme, eso de a esta edad que tengo resistencias al cambio. Es bueno en la vida a todo esto. De manera que la innovación se aprende, es agradable. Y la innovación y la creatividad nos permiten desarrollar los potenciales de esa originalidad de la que tanto hablo, para que cuando aparezca este mundo complejo, difícil, inestable, con una incertidumbre y volátil, no sigamos actuando desde la reactividad, sino que lo hagamos desde la innovación y la creatividad. Con mucha frecuencia me van a escuchar hablar de que no son problemas, son desafíos. Al cerebro hay que hablarle, a nuestra alma hay que hablarle todo el tiempo de desafíos y apasionarnos por ellos. Cuando nos apasionamos por los desafíos es cuando nosotros vamos a lograr triunfar en la vida. Hoy en día, las universidades, los institutos más importantes del mundo han creado ya las cátedras de innovación y creatividad o la han involucrado en sus pensum, en sus programas de estudio. Es indispensable. Hay una expresión en física que se llama momentum y el momentum es algo que significa nuevo impulso, que significa nuevo comienzo, que significa ir adelante. Peso, cuando algo lo pone a moverse, entre el peso, la velocidad y el tiempo se producen cosas nuevas. Y esto mismo tiene que ver nuestra vida. Vamos a suponer que el peso son todas las posibilidades que tenemos, las capacidades que aún no hemos descubierto. Lo segundo es que de pronto, y eso aspiro, que una
conferencia de estas sea el momentum que golpea allá tu interior y te despierta a mirar un nuevo horizonte, a mirar que el futuro se construye. Y ese momentum, ese nuevo comienzo, ese impulso que necesita una decisión. ¿Y en qué tendríamos que tomar la decisión? Hoy, ahora mismo, allí donde estás, en poder capacitarme en qué es innovación, en qué es creatividad, aplicado a cualquiera de los ámbitos de mi vida y aún a la espiritualidad. Una de las cosas que transformaron mi vida y que he visto transformar la de muchos fue precisamente desarrollar la espiritualidad bajo un concepto de capacitarnos, de entender que no es quedarnos en una tradición. La espiritualidad se desarrolla desde la originalidad. De manera que si la invitación es a ser innovadores y creativos, pero no desde el desespero y la reactividad, sino a ser creadores e innovativos desde la libertad. Y aquí necesariamente tendríamos que hacer un alto. ¿Qué cosas de nuestra vida no están libres? ¿Qué cosas todavía nos esclavizan? Las circunstancias financieras, las dificultades en las relaciones, la incertidumbre y la impotencia al no saber qué hacer, pero no quedarnos allí, sino entender que hay todo un escenario para capacitarnos, para ser entrenados en la vida. Por eso el coaching, que quiere decir entrenamiento, transversalizó todas las actividades del ser humano, todas las profesiones. Y la idea es que hoy los motivo a que haya ese impulso para construir un futuro mejor. Siempre hay la posibilidad de un futuro mejor. Y esa palabra innovación que llega y nos despierta, nos activa la inspiración. La palabra inspiración quiere decir dentro y spirit quiere decir espíritu. Desde mi esencia, desde mi espíritu, puedo ir a ese entusiasmo, a esa pasión. Si hay una salida, si hay una plataforma para volar por encima del pantano, si hay una manera de construir una mejor vida, un mejor futuro. Y esto nos implica cambiar el desorden en que venimos o cambiar un orden existente, pero que se va volviendo obsoleto por todos los cambios vertiginosos de la vida. Y tenemos la capacidad de mejorarlo. Créeme que esto transformó mi vida y he visto transformar muchas vidas a través de hace 20 años. Por eso esto me apasiona. Entendí que nací para esto. Nací para entrenar personas, para desarrollar líderes tridimensionalmente, desde el espíritu, desde su área psicológica, desde su área física. Esa triangulación de esas tres áreas son las que desarrollan el verdadero potencial de poder administrar un mundo externo complejo, difícil, frustrante, volátil, inestable. Y eso marca la diferencia de una forma increíble. Yo quiero motivarte mucho en esta noche a que pienses en eso, no en lo externo, los recursos. Nos proyectamos desde nuestro interior. Entonces, debemos comprender una serie de cosas, haciendo énfasis en que para esto tenemos que capacitarnos y ser entrenados. Y cuando tú quieras ir a un nuevo nivel en la vida, necesariamente en el nivel donde estás, se van a quedar cosas, costumbres, tradiciones y aún personas
así nos duela. Pero cuando una persona no quiere ir a otro nivel, se empieza a convertir en un ancla, en un freno que no nos deja ir y toca soltar. Si tú quieres volar, tienes que soltar, aprender a soltar responsablemente, pero hay que soltar. ¿Qué otras cosas debiéramos soltar nosotros? El pasado. Qué buena pregunta sería en esta noche, ¿qué nos hace falta para soltar el pasado? Para soltar las creencias limitantes, el lenguaje negativo, explorar el por qué creo en lo que creo. La palabra exploración, cuando está proyectada al interior de cada uno de nosotros, es fascinante, es espectacular. Esa capacidad que tenemos de elegir qué dejamos en nuestro interior y qué sacamos de ahí. De manera que esto nos transporta de alguna manera a hacer una reflexión a la cual te invito a que nos gastemos unos pocos segundos en hacerlas. ¿Hasta cuándo vas a estar allí donde estás? ¿Hasta cuándo vas a quedarte allí donde quizá lleves mucho tiempo? Rutina, pasividad. ¿Hasta cuándo? ¿Qué obtenemos con ello? Entonces vamos a mirar 3 pasos y 5 factores para ir avanzando en este tema. Y recuerden, les motivo mucho a que me escriban. Quiero ayudarte. Quiero también invitarte a que me acompañes en nuestro canal Ser Sin Límites en YouTube y poder tomar esta serie de enseñanzas y aprovecharlas. Allí están quedando. Hay 3 pasos. El primero es dejar de imitar. Y quizá nos acostumbramos a trabajar para proyectos de otros. Sí, hay que trabajar, se requiere dinero, pero te vas a quedar en ese nivel de trabajar para otros. Como decía Steve Jobs, si no trabajas por tus propios sueños, trabajarás para los sueños de otros. Hay que despertar a esto. La vida viene diseñada de una forma muy diferente a la que nos lo ha pintado la cultura, las costumbres y las tradiciones. De las cosas más extraordinarias que he podido vivir y que transformaron mi vida a mis 67 años, te digo que fue aprender a conocer el diseño original y desarrollarlo y aprobarlo. Entonces dejemos de imitar. ¿Por qué tenemos que salir todo el tiempo imitando? ¿Qué tanto en nuestra agenda, si es que tenemos, o en nuestra actividad diaria, hemos aprendido a ser investigadores de esta serie de temas tan apasionantes? Se han escrito libros enteros de innovación y creatividad y no necesariamente enfocadas a la industria o a la empresa, sino al ser. Por eso de manera que investigar y capacitarnos es convertirnos en exploradores de vida. Se disfruta intensamente. Y vuelvo a ser imperativo en esto. Cuando yo no conozco cómo se hace, no me emociona. Pero cuando empiezas a abrirte, a decidirte, que es la motivación que quiero dejarte esta noche, estás o estamos observando en lo visible. Y definitivamente tener un coach de vida, tener un mentor, tener un entrenador de vida que camine bajo principios y valores, que ame la ética, que ame los principios morales y que sea idóneo, que sea capacitado.
Después de revisar estos 3 pasos, tendríamos que mirar 5 factores. De esos 5 factores, el primero se llama enfoque. Si hoy estás tomando la decisión conmigo de un nuevo comienzo, de un nuevo avance en la vida, de ir a otro nivel, ¿en qué te enfocarías? Y ese enfoque requiere aprender algo que es muy poderoso. Quizás hayas escuchado hablar del principio de Pareto. Y Pareto fue un investigador un poco empírico, pero que dejó un principio que hoy en día se enseña en todas partes. Y quiere decir que lo importante en la vida es el 20%. Él, por ejemplo, plantea que si observamos la humanidad, quizá menos del 20% de los hombres fueron los que dejaron huella. Y eso que hicieron, pusieron a mover al 80% de la humanidad. Y ese principio de enfocarnos en lo que es vital, en lo que es importante, o sea, el 20%, va a hacer que aquello que más nos quita tiempo, que es el 80%, funcione solo. Enfoquémonos en lo importante, en los principios y valores, en capacitarnos, en desarrollar potenciales, y entonces ese 20% va a generar un impacto en el 80% restante. Y observemos lo siguiente, que solamente con separar lo importante, que es el 20%, ya nos permite administrar mejor en qué invertimos el tiempo. Cuando no separamos lo importante, que es el 20%, del 80% restante, estamos perdidos en ese universo de emociones, de pensamientos, de ideas, de relaciones, de circunstancias, que son como todas incoherentes. Es como estar existiendo pero no viviendo. Un árbol existe. Los seres humanos tenemos la capacidad de vivir, tenemos la capacidad de proyectarnos a ese elegir volar por encima del pantano. Siempre lo estaré repitiendo. Entonces, el primer factor poderoso para lograr esto es el enfoque. El segundo es el proceso. El proceso implica definir, diagnosticar, darme cuenta del punto A donde estoy viviendo y visualizar el punto B. ¿Cómo voy a ir del punto A al punto B? Y entonces cada paso, cada meta, cada etapa en el cual me voy moviendo, y me voy moviendo desde esa activación, desde ese momentum, de ese nuevo comienzo, empiezo a entender que todos los aspectos de mi vida tienen que ver con ese proceso. O sea, es renunciar a vivir por eventos separados, ir a pagar los servicios, llevar o acompañar a los hijos en lo del colegio, o en fin, todas las actividades cotidianas que nos llenan el día, pero que son, no estoy diciendo que no sean importantes, pero que están desconectadas del proceso de vida. La vida es un proceso. Y cuando uno aprende esto, la vida se disfruta. Lo hemos escuchado muchas veces. Deleítate en lo que haces y jamás trabajarás. El tercero se llama creatividad, que es nuestro tema central. Entonces, la creatividad también viene de un término que se llama know-how, del conocimiento que tengo, de la esencia que tengo, de lo que soy, de mi originalidad. Tal vez lo he comentado en otros espacios, que aquel filósofo antiguo griego Epícteto decía, llega a ser el que eres. Cuando nacemos ya somos, venimos ahí con ese paquete completo. Llega a ser el que eres. Necesitamos que esa esencia sea desarrollada. Llega a ser el que eres. Hay tantas historias
de personas que por alguna crisis, por algún momento, perdieron su cargo, su puesto, tuvieron que empezar con otra actividad. Nunca olvidaré algún taxista en el Ecuador, en la ciudad de Quito, que empezó a llevarme a algunos lugares que necesitaba en la ciudad y se generó un diálogo. Y él era un administrador de empresas, pero no había podido volver a ubicarse en su profesión y se dedicó a ser conductor, pero a ser un guía de turistas. Y generamos una amistad muy especial y él disfrutaba su nueva profesión. Ahora, hay algo que quizá me motive a hacer otro programa más adelante sobre un aspecto que se llama coherencia cardíaca. Y se ha descubierto que el corazón tiene un cerebro. Y hay unos científicos que se han dedicado a observar el comportamiento de aquellos que han recibido un trasplante de corazón. Y se han quedado impactados de ver el cambio de personalidad. El más famoso es de un basquetbolista que cuando le hicieron el trasplante de corazón empezó rápidamente a perder todo el interés por el baloncesto y empezó a desarrollar una necesidad de la música y terminó siendo un pianista. Y la persona que le había donado el corazón era un pianista. Hay mucho por aprender, hay mucho por explorar. O sea, en tu corazón hay una esencia, hay una originalidad que no la tiene nadie. ¿Qué nos impide inspirarnos hacia ese nuevo comienzo, hacia ir adelante, hacia ir a otro nivel responsablemente construyendo futuro? Hay un término que se llama benchmarking y quiere decir observemos a aquellos que han triunfado, no para ser copistas ni para plagiar cosas, sino para aprender. Aprendemos tanto de aquellos que triunfaron y de sus anécdotas e historias serias. Y lo digo con profundo respeto, pero ¿por qué en vez de invertir muchas horas viendo telenovelas que no dejan sino una imagen de violencia, infidelidad y otra serie de cosas? ¿Por qué no más bien aprender de aquellos que triunfaron? Hay lugares donde podemos adquirir grandes aprendizajes producto de esto. El cuarto es: los llaneros solitarios solo triunfan en las películas. Necesitamos tener un equipo de trabajo. Y cuando yo hablo de esto, la mayoría, lo primero que me dicen es que para tener un equipo hay que tener dinero para pagarles. No, hay muchas otras formas de tener un equipo. Hay maneras de complementarnos, pero el equipo tiene que tener dos características: ser confiable, tener la misma inspiración y ser idóneos. Cuando una persona está en un equipo solo por dinero no sirve. La persona tiene que vivir, respirar, tener la pasión de lo que quiere hacer. De por sí, esta conferencia la estoy transmitiendo porque tengo un equipo. Y ese equipo es un equipo que respira conmigo vida, que respira principios y valores, que respira querer impactar a otros para bien, ser agentes de cambio, llevar a otros a triunfar. Dentro de poco voy a sacar un pequeño libro que se llama Las 10 estrategias que me llevaron al éxito. Y creo que soy una persona de éxito, pero no soy una persona de éxito por mi esfuerzo propio. Soy una persona de éxito porque comprendí cómo la espiritualidad interviene en mi vida y me lleva a desarrollar ese diseño con que aterriza en este planeta. De manera que es tomar la determinación de echar fuera la rutina. No más rutina. Volvámonos exploradores de vida. Y entonces necesitamos pertenecer a equipos de trabajo. Se pueden pertenecer a diferentes equipos, diferentes proyectos.
no importa el nivel sociocultural, no importa los niveles de capacitación, hay mucho por hacer. Y por último, en esos 5 factores significativas es precisamente mirar las opciones de posicionamiento de los servicios o de los productos que yo esté ofreciendo. Después de todo esta ruta que hemos trabajado en esta noche, pues poder empezar a revisar cuáles serían esas relaciones significativas, interpersonales, interinstitucionales, familiares con las que podemos impulsar toda esta parte. De manera que aprender a hacer alianzas estratégicas es bien especial. Quizá algunos han escuchado la historia de Og Mandino, este escritor famoso. Él escribió un libro que se llama El hombre más rico del mundo. Y Og Mandino cuenta que él era un vagabundo en las calles de Nueva York. Y un día, sentado allí en el andén o en la vereda, como se diga en tu país, se puso a mirar su miseria, su realidad. Y de pronto levantó la mirada y vio que había una biblioteca cerca, una biblioteca pública, y entró y tomó un libro del doctor Stone de autoayuda y empezó a leerlo y empezó a capacitarse y empezó a descubrir que él podía desarrollar una serie de cosas que ese libro, ¿usted se imagina cuántos libros hay en una biblioteca? Él aterrizó en el libro que necesitaba ese día. Y eso se llama vivir en el diseño diario. Él se animó y le escribió a este doctor Stone y empezaron a entablar de unos años los nuevos libros del doctor Stone. El prólogo lo escribía Og Mandino, aquel que era un vagabundo en las calles de Nueva York. Historias como estas hay tantas. Entonces, la motivación también es ¿qué te impide ir a otro nivel? Tenemos un paradigma que nos fue escrito en lo más profundo de nuestro interior. Entonces terminamos hablando de nuestra profesión. Yo soy uno. Si me dicen quién eres, entonces le digo soy médico, me especialicé en neurociencias. Pero resulta que esa es la profesión, no soy yo. Y lo peor es que también nos enseñaron que si uno había gastado dinero y tantos años estudiando una carrera, entonces como que no tenía derecho a diversificarla, no tenía derecho a pensar en ese momentum de ir a otro nivel, de ir a otro sector de nuestras actividades. Y entonces terminamos pensando en ser pensionados. Y al estar pensionados, sin seguirnos activando, terminamos estorbando en la casa, oyéndonos cuando se podía ir a un parque a encontrarnos con otros pensionados que andan también ahí como buscando qué hacer. Algo que es apasionante dentro de lo que han encontrado las neurociencias es que el cerebro nunca envejece. Una persona de 90, 95 años puede perfectamente tener capacidad de aprendizaje igual que un joven de 18 o 20 años. Mi padre falleció hace poco, muchos lo saben. Falleció a los 95 años, pero falleció siendo un hombre lúcido, brillante, completamente, porque nunca paró de capacitarse.
todo el tiempo estaba ejercitando su cerebro. Y necesitamos eso. Aún en Internet hay programas gratuitos de ejercicios para mantener nuestro cerebro en ese constante desarrollo de innovación y creatividad. Y cuando hablaba en este último punto de relaciones significativas, aún existe algo que se llama coworking, o sea, trabajemos juntos. Tengo personas muy queridas en Argentina y acá en Colombia y en Bolivia, en otros países, donde estamos desarrollando proyectos juntos. Tengo una gran amiga allá en Argentina que se ha venido especializando en negociado, aprender a negociar, pero no negociar en el sentido solo de dinero, esto no. Negociación también es como ponernos de acuerdo. Uno puede negociar dentro del matrimonio, uno puede negociar dentro de la familia, con los hijos, es ponerse de acuerdo, pero en un lenguaje no egoísta, en una comunicación asertiva. La vida es una exploración. Por eso, algo que puedes tener la absoluta certeza es que la pasividad y la rutina te aseguran el fracaso. Alguien podría decir, bueno, Carlos, aclárame esto porque ¿cómo voy a ser yo un fracasado si yo trabajé como docente tantos años y tengo derecho a disfrutar mi jubilación? Es de las profesiones que más valoro. Todos aquellos que llegamos a desarrollar algo, les estamos en deuda con aquellos. Ellos empezaron a construir en nosotros muchas cosas. Zig Ziglar, que es uno de aquellos hombres que han escrito mucho de liderazgo, decía en uno de sus libros que quien llega a la cima solo ha conquistado un gran fracaso, porque el que llega a la cima solo no ha tenido en cuenta a los demás. Qué bueno es llegar a la cima en equipo. Uno de mis formadores, uno de mis líderes, que es el doctor Luis Gaviria, el fundador de Neuroscience and Coaching Institute de Dallas. Él dice, al cielo no se entra solo, y es real. Necesitamos estar unidos, caminar en esa comunión producto de querer la vida como viene diseñada, de querer la vida basada en eso, en principios y valores. De manera que esta persona que ha triunfado en ese campo de la docencia y está en jubilación, eso es resaltable, es importante. Pero eso era todo, porque muchos terminaron esa fase de la docencia, pero siguieron hacia otras cosas, siguieron siendo productivos. Entonces, no necesariamente hay que quedarse en la misma profesión, pero sí es espectacular ser productivo hasta el último día de vida. Y conste que cuando hablo de productividad no estoy hablando de ir a trabajar de una forma asalariada, no, es ser productivos desde nuestra inspiración, desde nuestro know-how, desde nuestras capacidades, disfrutándolo poderosamente. Hay retos y desafíos que en este momento a mí me están confrontando mucho. Estoy próximo a conocer a mi octava nieta y qué responsabilidad. Siempre habrán oportunidades de ser productivos, de ser agentes de cambio y de dejar un legado o dejar huella. Desde
un trabajo importante para que no sea el ego ni el yo el que nos esté gobernando, sino aprender cada día más lo que es la humildad y la mansedumbre. De manera que bueno que tengamos estos espacios y como les digo, vienen sorpresas importantes. Esta circunstancia de la pandemia pues nos lleva precisamente a mirar aquellos aspectos con los que introducía la charla de hoy. En unos programas atrás, la doctora Vivian Cronenbold de Bolivia nos estaba acompañando y ahorita ya tiene que ella sortear una serie de cosas en su profesión y en algunos viajes que tiene pendiente, pero más adelante estará con nosotros. Bueno, espero que esta temática de esta noche les sirva como estímulo y como momentum para ir a otro nivel. Y pues te dejo esa invitación, te digo, hagámoslo, vamos a otro nivel, comunícate. Quiero darle gracias a aquellas personas que siempre nos acompañan, como Marbeli, como Marcia, como aquellos amigos del Perú, amigos de muchas ciudades de Colombia, como Cecilia, desde Bogotá, Andrew, Alberto Quintero desde Pasto, Lucas desde Lima. Qué bueno ir multiplicando este espacio. Bueno, Oriana, muchas gracias y qué bueno poder nosotros avanzar día a día. Les dejo un gran abrazo, espero que nos comuniquemos. Hasta el próximo programa.